Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Marcelo Mena. Él es ex ministro de Medio Ambiente de la expresidenta Michelle Bachelet y hoy es académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Con él vamos a conversar de los grandes desafíos y también grandes oportunidades que tiene Chile en materia ambiental. Marcelo Mena, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcelo, tú fuiste ministro de Medio Ambiente, académico, eres ahora de la Universidad Católica de Valparaíso y también eres CEO de una empresa filantrópica de medio ambiente de las más grandes o la más grande de Sudamérica. Sí, del hemisferio sur lo que ocurre es que la filantropía se ha unido frente a distintas causas, algunas veces para buscar que haya más renovables, más autoeléctricos. Era evidente cuando el presidente Biden lanza una iniciativa nueva el año 2021 de que había que mitigar metano, que era necesario tener un apoyo filantrópico para poder ayudar a los gobiernos a implementar esta mitigación de metano. Me reclutaron en Chile, entregamos cerca de 80, 90 millones de dólares al año a fundaciones de todo el mundo con la finalidad de poder buscar una mitigación del metano. Tiene que ver con energía, con agricultura y con residuos. Exactamente, porque el metano, aunque no se conoce mucho, es uno de los principales causantes del cambio climático. Cerca de la mitad del calentamiento actual y al mismo tiempo es de muy vida corta. Entonces el planeta se calienta de dos formas, como una especie de baño María, que si yo apago el gas, va a mantenerse cálido y se empieza a enfriar. Y arriba hay un soplete, un contaminante de vida corta que al apagarse sus emisiones, el efecto calentamiento se desaparece. Es como salirse del sol. Cuando tiene calor, se desaparece ese calentamiento extra. Y eso es lo que nosotros podemos lograr con el metano, ser capaz de reducir en el corto tiempo la temperatura. Bueno, y desde que fuiste ministro de Medio Ambiente, en que se hizo mucho trabajo de descarbonización, etcétera, en nuestro país, bueno, el cambio climático ha avanzado, pero a la vez también Chile surge como un país muy promisorio en la transición energética porque tiene cobre, litio, hidrógeno verde, esenciales para la transición climática y para dejar atrás los combustibles fósiles. Hay personas que dicen, y que han estado también aquí influyentes, que es una oportunidad que Chile está como perdiendo de alguna manera, que hay una ventana de oportunidad que se está cerrando, que hay otros países como Australia, Argentina, que están mucho más capitalizando este momento porque tienen un desarrollo más rápido o mejor de todos estos materiales, de todo esto, de toda esta, lo que estoy diciendo, cobre, litio, hidrógeno verde. Tú, desde tu perspectiva académica, filantrópica y de ex autoridad, ¿cómo lo ves? ¿Está Chile tomando el 100% de la oportunidad o no? Yo creo que Chile es un líder, probablemente uno de los top 5 del mundo en temas de cambio climático todavía. Hay una escuela que lo ha permitido que así sea. Lo que ocurre es que el éxito también ha sido dejado como en el fondo las cosas que están pasando. Hoy día no mucha gente sabe que hay cerca de 20% de la energía de Chile viene del sol. Son más de 40 millones de paneles solares, 2 por chileno. Somos capaces de abastecer 100% del consumo doméstico de cada chileno con lo que tenemos energía solar. Eso pasó en una década, lo construimos en varios gobiernos. Ninguno se hizo zancadilla, el otro continuó tomando la posta. Pero ese éxito entonces le quita como dramatismo, en el sentido de que se ha avanzado mucho. El cierre de termoeléctricas de Chile es inédito. Eso ha permitido bajar casi la mitad de las emisiones de gas de efecto invernadero de lo que es el sector generación, que antes era lo que estaba causando subir más las emisiones. Entonces, sigue siendo un caso de éxito. Me toca ver rutinariamente autoridades de otros países que son impresionados con la electromovilidad, cómo ha penetrado en Chile y cómo sigue avanzando en las renovables, cómo se cierran las termoeléctricas, cómo están llegando las baterías para almacenar la energía a velocidades que nunca pensamos. Lo que pasa es que somos malos para creernos el cuento. Desde Chile, desde fuera, se ve como una estrella dentro de Latinoamérica y del mundo de cómo poder hacer las cosas, porque lo hacemos con principios de mercado, con el sector privado participando y sin gran gasto para el Estado. Sí. Esas son fórmulas replicables en el mundo. Ahora, ¿cómo ves a este gobierno? Un gobierno que se declaró ecologista y que tiene a la ministra Maisa Rojo, una científica muy destacada a nivel mundial, liderándolo. Y te lo pregunto porque uno no ve que aparezca mucho el tema ambiental. Bueno, los chilenos hemos estado en muchos otros temas, digamos, pero el tema ambiental propiamente tal no aparece mucho, salvo cuando se habla de permisología, que en razón del medio ambiente los permisos se demoran mucho, etcétera. Efectivamente, la encuesta que hicimos hace poco como Hub para el mundo y para Chile, con respecto a las preocupaciones, sí, efectivamente, la inmigración, la inflación, la delincuencia son las tres causas de preocupación más altas, pero aparece
como número 4 cambio climático. Chile el año pasado vivió sus crisis climáticas más severas en su historia registrada. Tenemos, por ejemplo, más de 3.000 millones de dólares de daño acumulados entre los incendios forestales, las inundaciones. Entonces, efectivamente, el cambio climático es una especie de matón que nos echa a perder nuestros avances. Un punto del PIB por lo menos perdido y hasta un 28% proyectado al año 2050. Entonces, por lo tanto, por eso quizás se pierde un poco frente a estas preocupaciones, pero está presente en la gente. Puede que la gente no parta el día pensando en el cambio climático y sería muy triste que así fuera, pero quienes hoy día este invierno sufrieron los incendios forestales, perdón, en verano, o este invierno las inundaciones, saben que esto está presente. Entonces hay que volver a creerse el cuento localmente, hay que volver a poner el tema en la palestra. Hemos olvidado temas que son básicos para lograr apoyo ciudadano en las medidas. Uno de ellos es la contaminación atmosférica. En el tiempo del gobierno de la presidenta Bachelet sabíamos que había que hacer muchos planes de contaminación. Hicimos muchísimo, hicimos 14, se redujo un 40% la contaminación en gran parte de las ciudades del sur. Esto se ha quedado un poco estancado en el último tiempo, no hay dramatismo, porque ya no hay tantas preemergencias ambientales, porque no está asociado a si que puedes manejar o no. Claro, Porque lo como dijimos antes, como probablemente. eran todos los inviernos, todos los episodios de contaminación o qué auto tocaba, qué número tocaba de la patente, ¿no? Hicimos la restricción en el gobierno nuestro permanente. Por lo tanto, ya no es necesario revisar noticias para poder si puedes manejar y por lo tanto ya no es tan dramático. Y por lo tanto puede pasar, como hace un par de fines de semana, una casi emergencia ambiental y casi nadie se da cuenta. Y así cada invierno, la mitad de los días del Santiago hasta Coyhaique son insalubres. Entonces no podemos dejar de vista que hay que seguir avanzando en ese tema. Ahora, también ha pasado que el tema se ha ido politizando, ¿no? Y en un momento polarizado es complicado. Por ejemplo, J.D. Vance, que es el vicepresidente que ha elegido Donald Trump, es un negacionista climático. Bueno, Donald Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Lo más probable es que él sea el próximo presidente de Estados Unidos. Y entonces hay ciertas agendas que van entrando en colisión con un camino, como decías tú, transversal de gobierno a gobierno, en que las medidas se hagan para el largo plazo, ¿no? Efectivamente, cuando yo digo que yo tengo una virtud y tú no la tienes, efectivamente se empieza a polarizar. Y eso no es bueno para la agenda climática, porque no tiene por qué ser politizado que queramos energía limpia y más barata, que cree empleo. Esas cosas no tienen por qué ser politizadas. Eso pasa en Estados Unidos porque hay financiamiento muchas veces que no tiene los estándares de transparencia que tiene Chile en cuanto a transparencia de financiamiento de la política del sector fósil. Nosotros no tenemos un sector fósil que influencie nuestras políticas y por tanto solamente nos llega de rebote y como por difusión más bien que por convicción importamos este negacionismo este último año, el peor año. Aparecen algunos diputados que empiezan a negar el cambio climático, empiezan a decir que las energías renovables son más caras, culpan en forma súper tendenciosa lo que está pasando, siendo que las energías renovables fueron lo que fueron capaces de mitigar el alza. Y eso se da justamente porque hemos dejado que este se politice. El extremo más alto es el primer ministro ex de Reino Unido, que empieza a echarle la culpa a los laboristas por las políticas que ellos mismos habían hecho, que eran transversales, porque era más políticamente, sacaba más rédito, echarle la culpa a las renovables, lo que estaba pasando, no, y no de la falta de los mismos gobiernos de poder enfrentar los temas que son más complejos. Ahora, en Chile también pasan cosas como el episodio de los peces sintientes en la ley de pesca, ¿no? Que evidentemente politizan y llevan a niveles como ya casi de ridículo el tema del medio ambiente, en este caso del respeto a los animales, ¿no? Que digamos, cuando fueron los procesos constitucionales, incluso en el segundo tuvieron la iniciativa popular de norma de no son muebles, por ejemplo, de respeto a los animales, fue muy alta. Sin embargo, cuando ya empieza a decirse en una indicación a la ley de pesca que son animales sintientes que hay que tener cuidado, y después, no sé, la persona que estuvo a cargo en la ONG de la redacción de eso dice que pueden hasta jugar fútbol, eso complica, ¿no? Hacer una agenda transversal. Sí, porque esos no son temas que necesariamente sean ni siquiera transversal dentro del movimiento ambiental. Y eso se por ejemplo, hay otro ejemplo similar a eso, en el sentido de que el movimiento ambiental está ganando muchas cosas. La energía renovable está avanzando más rápido que cualquier otro tipo de tecnología, no solamente en el mundo, sino en la historia del mundo. Ninguna vez se ha instalado tan rápido una tecnología como la solar, o el crecimiento de electromovilidad ha sido exponencial. Pero nos quedamos con los peros, porque muchas veces cuando el ambientalismo se define como anti y no pro algo, siempre hay que estar en contra de algo. Entonces eso ya se empieza a reducir a que no quiero un parque eólico,
que no puedo reconocer que se puede mejorar el sistema de generación eólica, que lo de hidrógeno verde va a causar nuevas zonas de sacrificio, cosa que estoy completamente de desacuerdo. El tema del litio, que ha tenido sus problemas históricos, que no se puede mejorar nunca, que estamos solucionando esto con tecnologías que son para el norte global, que no son para Chile. Son cosas que al final, entonces, no estamos unidos frente a una solución. Y los que están contaminando sí están unidos frente a controlar el problema. Entonces, ese es el problema que uno no tiene. No tenemos tiempo que perder frente a este tipo de cuestiones. Y por lo tanto, la única forma de ganar esto es dejar que esto sea una opinión, un imperativo moral, sino que es un imperativo económico, de desarrollo económico, y en el cual Chile tiene muchas razones de poder apoyar. Chile ha tenido una gran inversión renovable, puede crecer más, de acuerdo a las modelaciones del Banco Mundial, si es que tiene una carbono neutralidad, tiene oportunidades de poder proveer al mundo de tecnologías limpias, energías limpias, hidrógeno verde, pero frente a eso no hay una unión y un consenso nacional que sí debería ser, porque es una gran noticia que las virtudes de la energía renovable puedan permitir, por ejemplo, que nuestro sistema agroindustrial, que ha estado poco competitivo por altos costos de energía, pueda verse beneficiado de los bajos costos de energía renovable. Vamos a hablar de un tema muy polémico como es el alza de las cuentas de luz. Entonces, está por un lado, como decías tú, también se empezó como a politizar porque hay digamos, un boom histórico de energía que proviene de no convencional, de paneles solares, etcétera, pero no hay el canal de distribución para que eso pueda llegar a las casas y por lo tanto bajar las cuentas de luz. Se hizo también el cálculo de que sería así. ¿Qué falla entonces para que en el fondo una parte tan importante del esquema, como es que haya una correcta distribución en los hogares, no esté puesta en su lugar de manera de crear el efecto deseado? La honestidad de la clase política de contar lo que pasó. Efectivamente, ante el estallido venía un alza de precios por los contratos sucios del año 2012-2013. De hecho, 70% de toda la alza se la llevan, creo que eran 5 empresas que tenían las termoeléctricas que pensaban que iban a ocurrir, las hidroeléctricas que pensaban que iban a ocurrir, los incumbentes. Y justamente el resto de los contratos cuestan la mitad. Entonces, iba a haber un alza, se frena, se dice que básicamente las bajas futuras iban a permitir paliar eso. Pero ya eso se justificó el año 2019. Pero el año 2020-2021, donde teníamos IFE por todos lados, retiro, la gente no le habría costado pagar más la cuenta de la luz en ese momento, porque de hecho la OCDE demuestra que los ingresos aumentaron en forma significativa esos años y eso causó esa crisis inflacionaria. Entonces, ¿se justificaba, ¿no es cierto?, postergar el alza del año 2019? Sí. ¿Por 3 años después? No. Después del año 2022 tenemos una alza inflacionaria tremenda. ¿Tiene sentido que se haya postergado para no poder exacerbarla? Claro que tiene sentido. Entonces, ambos gobiernos, de Piñera y Boric, hicieron lo que era correcto en su momento, quizás extendieron más de la cuenta lo que estaba ocurriendo. Entonces, en la práctica hoy día escuchar a la clase política culparse del otro, en vez de reconocer mutuamente de que había un problema que se construyó por las condiciones actuales, es bastante desalentador. Ahora, pero faltan igual canales de distribución adecuados para la energía yo creo que eso ni siquiera no se ha materializado todavía, pero solamente decir lo siguiente, el sector minero sí se vio beneficiado. Tenía un futuro carbonero o hidroeléctrico que no ocurrió. Llegaron, se sentaron con las empresas eléctricas, le dijeron, ¿saben qué? Las condiciones cambiaron. Negociemos, cambiamos la duración de los contratos, pero convengamos que las centrales caras que ustedes iban a hacer de altos costos operativos no ocurrieron. Y por tanto negociemos. Y tuvieron una baja importante para contratos mucho más renovables. Nosotros nos quedamos con los malos contratos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empresas incumbentes que iban a hacer proyectos como Hidroicén, que eran mucho más caros, que iban a central carbonera, que no la hicieron, que al final se beneficiaron de menores del uso de la energía renovable, al final han tenido rentabilidades mucho mayores. Y por tanto, esas 6.000 millones de deuda existen, es verdad, pero acá no hay ninguna empresa incumbente que esté ni cerca de la quiebra. Y por tanto las condiciones de negociar contratos están y son absolutamente necesarias. Porque en la práctica, extrememos el argumento, se hubieran triplicado el costo de energía. ¿Eso es algo que el gobierno tiene que tragarse ese sapo o acaso no puede negociar? Acá hay una cosa de mutuo beneficio que tiene que darse. Yo estoy convencido que es necesario renegociar los contratos. De lo contrario, vamos a imponer a la economía costos que son innecesarios con super rentas de incumbentes, mientras las renovables están dispuestos a ganar mucho menos y entregan energía mucho más barata. Marcelo, ¿y cómo ves tú a las empresas en general
de cara al reto que significa el cambio climático, la transición energética, que ya es una realidad, que todas las grandes empresas del mundo están en eso, y también los gremios empresariales chilenos, es un tema que les preocupa muchísimo. Pero lo que uno ve en el debate público, como comentábamos antes, en general tiene que ver con la permisología, la cantidad de permisos ambientales, y es una idea de un divorcio entre poder lograr el crecimiento del país, pero respetar el medio ambiente de acuerdo a estándares internacionales. ¿Cómo ves tú que hay una evolución desde que tú fuiste ministro del Medio Ambiente hasta ahora? Sí, yo creo que antes los grandes conflictos ambientales están asociados a proyectos hidroeléctricos gigantes, termoeléctricos, grandes mineras, y efectivamente las preocupaciones ciudadanas eran muy justificadas. Hoy día, en realidad, yo diría que algunos proyectos son rechazados ni siquiera por preocupación ciudadana. Hay líneas de transmisión que la inmensa mayoría de los chilenos no tiene idea que existen. Hay proyectos de almacenamiento de energía que tampoco, y en ese contexto lo que ha ocurrido es que en cierta forma no se ha ajustado el gobierno a entender que la condición actual de lo que se está evaluando son tecnologías infinitamente más limpias de lo que antes ocurría. Y por tanto O sea, hay ¿hay que, prejuicio? yo creo que es como ocupar el mismo sistema y rigor para todo, pero en realidad no puedes evaluar una central de batería eléctrica, un data center, un galpón, para extremarlo, porque estos son argumentos, son proyectos reales que han habido de conflicto, y compararlo con una termoeléctrica. Es un abuso decir que un data center en un lugar particular va a ser una zona de sacrificio. La gente que ha vivido en zona de sacrificio, yo creo que no está muy de acuerdo con eso. Entonces, en cierta forma, yo creo que lo que está haciendo como reforma el gobierno es correcto, porque el sistema actual es un sistema que nadie ha querido modificar, ¿ya? Tiene que haber una reforma corta, eliminar las instancias políticas de la evaluación ambiental, también centralizar las funciones del mismo servicio de evaluación ambiental, y eso en sí va a recortar mucho los costos de los tiempos de evaluación. Y en este contexto nadie es un santo. Las instancias políticas, como el Comité de Ministros, fueron utilizados por todos los gobiernos para su beneficio en su momento, para postergar decisiones. El presidente Piñera y Duraicén 3 años sin resolver. Los rulos 5 años sin resolver. Entonces, ¿con qué cara vamos a pedir que se evalúen más rápido los proyectos si es que tú no eres capaz de poder tomar una decisión que está en tu escritorio, en sede ejecutiva todos esos años? Y por tanto, yo en este contexto, yo creo que la evaluación ambiental ha estado a la altura. Los proyectos como Anglo American, que tenían que ser aprobados, fueron aprobados, los rechazados como Dominga fueron rechazados, y cuando hay instancias regionales politizadas que han rechazado proyectos, a nivel nacional se han revertido ese rechazo con el Servicio de Evaluación Ambiental dando un visto bueno final. Ahora, si hablamos del efecto del cambio climático, el efecto económico que tú estás estudiando mucho, además el efecto y el impacto económico, no solo de la transición, sino el impacto hoy día real sobre las industrias productivas de Chile del cambio climático y los estragos que está causando. ¿Tú dónde dirías que están hoy los principales costos de estos efectos que ya se están viendo en todo el mundo y también en Chile? Entonces, la mirada a largo plazo que necesitamos muchas veces no la quiere tomar el sector empresarial, y por lo tanto lo digo porque cuando se hace la ley de cambio climático y obliga a que tú declares tus riesgos climáticos en evaluación ambiental, se dice que esto es más permisología. Pero al fin y al cabo, cuando miramos lo que ha pasado en humedales donde se construyeron conjuntos habitacionales que están inundados constantemente, o cuando vemos lo que se construyó en las dunas, que era una zona de alto riesgo también, o cuando construimos en zonas de incendio, en realidad estamos pidiendo a gritos que el impacto llegue. No estamos haciéndonos cargo de eso. Chile tiene una ley de cambio climático que obliga a que las empresas declaren sus riesgos climáticos. Eso es fundamental y tiene que ver con un principio básico de las empresas, el deber de su responsabilidad fiduciaria con su inversionista. Este es un riesgo real que no se puede soslayar. Entonces, el momento que tú obligas que se mire, se toman las medidas para enfrentarlo. Entonces, en ese contexto, yo diría que los riesgos físicos de adaptación son los desafíos fundamentales. Pero en largo plazo también las oportunidades que tienen las empresas de poder utilizar menos combustibles fósiles aparecen a la vista. Por ejemplo, esto es cuestiones de llevar un año, 2 años más o menos, pero sabemos que las renovables son baratas, sabemos que las mineras están ocupando, sabemos que han permitido que tengamos menores costos o el alza sea menor. Pero, por ejemplo, el sector agroindustrial de la zona central de Chile, que ocupó mucho carbón por mucho tiempo, el carbón que no se podía ocupar de lota, porque las carboneras no lo podían ocupar porque era muy sucio, se empezó a ocupar en zona central para hervir salsa de tomate, para hacer leche condensada. Lo sé porque nosotros hicimos un impuesto verde que le causó tremendo estrago.
y se cambiaron. Pero, por ejemplo, hoy día hay tecnologías como de bombas de calor, de las mismas que tenemos de aire acondicionado en la casa, que permiten hervir agua mucho más eficientemente, con ciclos de refrigeración hiper eficientes, y por lo tanto yo tengo el sueño de que ese sector agroindustrial, que va a tener un peso en la huella de carbono de los productos que exporta, pueda entregar productos de mucho menor impacto y huella de carbono, porque va a hacer uso de estas energías renovables tan provechosas y baratas que tenemos en Chile. Ahora, ¿y qué pasa en Chile con la ganadería? Que, como decíamos al principio, Marcelo, uno de los principales causantes del gas metano, productor del gas metano, es la ganadería. Y que por lo tanto enfrentan un conflicto respecto de la producción. Por otro lado, se está produciendo carne en laboratorios, ¿no? Y hay algunos países que la han permitido, como una manera también de evitar, digamos, el impacto ganadero. Pero eso tiene un costo económico, por supuesto, para la gente que se dedica a la ganadería, ¿no? ¿Cómo Posiblemente, ves sí. tú esta ecuación entre un sector económico importante que por supuesto quiere proteger lo que hace, pero los desafíos y las exigencias que hoy el cambio climático requiere? Yo creo que los principales errores que ha cometido el movimiento ambiental es poner al agricultor como culpable de un problema cuando realmente son uno de los principales afectados por el cambio climático. Ya, yo creo yo creo que si hay algo que tiene orgullo un agricultor es que se siente como el primer guardián de la tierra, que está enfrentando a la naturaleza muchas veces y para producir alimentos, funciones que son nobles. Entonces, primero que todo, nosotros trabajamos con mejora en enseñar cómo alimentar mejor los animales para bajar la intensidad de las emisiones y aumentar la productividad. Un animal en África puede producir 5 litros de leche por día y uno en Europa 30. Si nosotros ayudamos que el agricultor en África aumente a 30, primero que todo, su futuro como agricultor continúa. Su hijo va a poder seguir esa función porque esos animales son capaces de poder mantener una Claro, y es producción mucho más eficiente ambientalmente además. exactamente, ocupan menos espacio, no requieren menos forestación. Nosotros estamos trabajando en Brasil, por ejemplo, para poder ayudar la intensificación de la producción. Es decir, que se pueda producir más con menos animales que ocupen menos espacio, que quede plata para el bolsillo para el agricultor. Un gana-gana total, eso es fundamental. Tenemos una huella grande que hicimos, bueno, una herramienta de más de 12 países, India, China, varios lados, a Brasil, para hacer eso. Y después lo otro Entonces son pasa también por adelantos tecnológicos, cambios que hagan que se produzca de una manera diferente. Pero estos son más bien mejores prácticas. Ahora, para producir forma diferente, hay que ocupar distintas tecnologías que estamos desarrollando. Nosotros pusimos 200 millones de dólares para el tema de investigación, que nunca se habían juntado todos los científicos para poder buscar una vaca 2.0, una vaca que no contamine. Acá no estamos entrando a decir que coman menos carne o que cambien los hábitos. Otras personas podrán tomar esas decisiones. Nosotros asumimos de que la gente va a continuar y tenemos que arreglar el sistema productivo ganadero. Y en Chile fue el primer país junto a Brasil en aprobar el uso de este aditivo. Pronto me va a tocar visitar una fábrica en Chile, en Los Ángeles, en donde los animales comen un inhibidor de metano. La pregunta que se le hace al agricultor, un colega que desarrolló esta tecnología, fue preguntarle, dice, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque le doy dando la misma comida, pero viene algo que inhibe la generación de metano. Ya. ¿Cuánto cuesta para el retail? $0.01 por litro. Alguna gente está dispuesta a pagar el doble por leche vegetal. Entonces, también arreglemos el sistema productivo. El tema lácteo funciona. Chile tiene todas las instancias. Nestlé está presente con este contexto. Hay otras empresas productoras en Chile, Colún, entre otras, han estado trabajando con la ganadería baja en metano. No es un tabú mitigar Ya. las emisiones. Marcelo, y se nos acaba el tiempo, pero con todo lo que tú has visto en los últimos años que nos has contado ahora, ¿tú sigues siendo optimista de que es posible no evitar el cambio climático, porque ya lo estamos viendo, pero mitigar sus efectos y evitar que se profundice, a pesar de que algunos ya están pesimistas de que el Acuerdo de París, que había puesto este umbral de 1,5 grados máximo de aumento de la temperatura, estaría siendo difícil de conseguir? Yo creo que sí, de todas maneras. ¿Por qué? Porque estamos ganando, y tuve una conversación con Douglas Tompkins hace de hace unos 8 años, un ambientalista importante con el cual me tocó después trabajar con su señora Christine para hacer la red de parques de la Patagonia. Él decía, el movimiento ambiental ya ganó. Lo que ocurre es que no sabemos si va a poder hacerlo suficientemente para frenar lo peor. Pero lo peor
sí ya ha desaparecido. Los escenarios de 5 o 6 grados de calentamiento ya no están en nuestras proyecciones. Estamos apuntando a 3 o 2 grados. Tenemos que seguir avanzando porque cada décima de grado importa. Si nosotros tiramos los guantes tiramos la esponja, perdón, porque no estamos llegando a 1,5 grados, es un error. El calentamiento entre el año 2022-23 fue 0,2 grados y vaya diferencia que hubo. Y por tanto, cada décima de grado importa. Con el hub del metano podemos bajar 0,3, sirve harto. Así que yo creo que sí podemos hacerlo. La electromovilidad en Chile, en el corto plazo, en el próximo año, mi vaticinio, va a costar lo mismo un auto de benzina que un eléctrico. En el costo de vida, ya más barato en buses, en furgones, la electromovilidad en taxi, hay Uber eléctrico. La energía más renovable es la más barata. Tengo esperanza que va a funcionar. Lo que queda pendiente es el sistema alimentario y para eso estamos trabajando en el hub del metano. Y veremos, Marcelo, si se logran esas metas. Muchas gracias por esta Sí, muchas conversación en gracias. Influyentes. Gracias. Y ustedes espérennos, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes acá en CNN Chile. Y les cuento que nuestro siguiente invitado es el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Y él va a encabezar nuestra delegación nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024. Espérennos. Ministro Jaime Pizarro, muy bienvenido a Influyentes. Bueno, muchas gracias por la invitación, pues felices compartir este momento. Ministro, usted está a punto de irse a París, donde va a encabezar la delegación de nuestro país, porque el presidente de la República ya ha anunciado que no va a ir. Así que usted va a ser la primera autoridad nacional acompañando a estos 48 atletas que van a competir en París 2024. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus sueños y sus intenciones en estos Juegos Olímpicos de París? Bueno, lo primero creo yo es vivir el privilegio de estar en un evento de esta naturaleza, el evento polideportivo más grande a nivel mundial. Efectivamente vamos con 48 atletas, 30 hombres, 18 mujeres, con diversidad de disciplinas. Y menciono esto porque creo que tiene que ver con el desarrollo que también ha existido. Compartimos la felicidad y el estímulo que tienen nuestros deportistas por estar en este gran evento. Muchos de ellos, una veintena, son debutantes en un Juego Olímpico, con toda la expectativa que eso puede conllevar. Así que muy contento de poder tener esta oportunidad de acompañar a nuestros atletas y vamos a tener una serie de actividades también vinculadas previamente a los Juegos en UNESCO y con CIGEPS y posteriormente acompañando este proceso también que junto al Comité Olímpico Nacional tendremos reuniones con el Comité Olímpico Internacional para hacer el seguimiento que al que se nos ha invitado. Y que vamos a hablar largamente de la postulación de Santiago para los Juegos Olímpicos en 2036. ¿Qué expectativa de medalla tiene? Es difícil saber hoy día, Sí. pero usted, ¿con qué expectativa tiene de quiénes, de qué deportes en particular que podrían traer de vuelta medallas olímpicas a Chile? Bueno, creo que en general, si bien el alto rendimiento tiene una medida en los récords, en las marcas, en las medallas finalmente, yo creo que nuestra principal consideración es que nuestros deportistas puedan mejorar sus marcas, puedan superar lo que recientemente han estado cumpliendo. Y yo creo que ahí hay disciplinas que nos han dado muy buenas señales y que son, por cierto, disciplinas que han estado compitiendo en un muy buen nivel, en el caso del tiro esquí, en el caso del el golf, en el caso del tenis, remo y canotaje que han tenido y nos hicieron vibrar acá en Santiago 2023 con unas presentaciones realmente maravillosas. Así que nuestra expectativa es que ellos superen sus marcas, se acerquen a sus mejores registros y por supuesto vivan esta experiencia pero con plena capacidad de sentirla, de vivirla y de sentirse también parte de su país, que son hoy los principales representantes. Y en términos personales, ¿tiene para usted un significado especial encabezar como primera autoridad pública estos Juegos Olímpicos? Porque usted estuvo en Beijing, ¿no es cierto?, 2008, Así es. cuando trabajaba en el gobierno de la expresidenta Bachelet, pero ahora va, digamos, como la primera autoridad. Sí, yo diría que, bueno, por cierto, estar en estas ceremonias y en estos hitos tan importantes del deporte es para uno muy valioso.
Creo que es una acumulación de vivencias, de experiencias, de poder atesorar lo que es observar a deportistas, seguirlos en sus trayectorias, acompañar a nuestros atletas. Es un momento realmente muy atractivo, por eso me siento muy orgulloso de poder estar en lo que va a ser tal vez la recepción a nuestros deportistas previo a la ceremonia de inauguración y poder acompañarlos porque de verdad uno los va conociendo, se va relacionando, va participando de sus actividades, va teniendo conocimiento de sus hitos, de sus trayectorias, de las sedes en que le toca participar, también a veces compartiendo los momentos complejos y difíciles que ellos tienen en este recorrer duro del alto rendimiento. Así que yo creo que francamente es para vivirlo muy intensamente. Bueno, y como usted decía, ministro, le ha encomendado al presidente justamente que postulemos a Santiago para las Olimpiadas en el 2036. Uno podría pensar que queda mucho tiempo, pero en tiempos olímpicos no es tanto tiempo, por lo que significa toda esta organización. Es un salto realista para nuestro país. Digo, tuvimos unos muy buenos panamericanos, pero también pasamos bastante miedo de no llegar a tiempo con la infraestructura, con la organización. ¿Qué le da a usted la tranquilidad de decir que sí podemos lograr hacer algo tan importante como una Olimpiada acá? Bueno, lo primero es que efectivamente el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nos dispusieron a todos en un escenario tal vez algo distinto, porque logramos muy colectivamente representar el desarrollo de unos juegos de manera impecable. Creo que resultaron muy bien, fueron bonitos, el público fue increíble. Si uno revisaba los recintos, nos encontrábamos con asistencias espectaculares, tanto en Panamericanos como en los Parapanamericanos. Admiramos nuevas disciplinas y creo que tuvimos sedes realmente de muy buen nivel. Eh, Además, perdón, de que hubo un clima político muy distendido, o sea, fue como un paréntesis o un bálsamo de todo el conflicto Sí. político Yo permanente, diría ¿no? que el lema de los juegos era nuestro punto de encuentro. Y creo que se testimonió finalmente que eso no solamente fue para los atletas, para las delegaciones o para quienes asistían a los eventos. Creo que finalmente fue una convocatoria muy colectiva que socialmente nos tuvo muy contentos, muy alegres, muy dispuestos y creo que muy valioso también para nuestra comunidad. Y esa misma experiencia es la que nosotros hemos intentado proyectar a lo que puede ser un desafío futuro. En primer término, estamos muy contentos con la cantidad de eventos internacionales que nuestro país está recibiendo. Ya el año 2025 tenemos un Mundial de Fútbol Sub-20, tenemos un evento de ciclismo pista que se va a realizar en el mismo velódromo de Peñalolén, tenemos fechas del AmeriCup, básquetbol femenino adulto. Y el 2027, nuestro país también ha sido designado como sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Y si uno combina, se da cuenta que hay diferentes actividades para diferentes grupos, tanto para damas como para varones, y creo que eso es justamente lo que tenemos que seguir pensando. Sí. Aquí se fortalece la inclusión, se fortalece el trabajo de género, se fortalece las distintas disciplinas, y en ese aspecto sigue siendo un muy buen punto de encuentro el deporte para nuestra comunidad. Ministro, ¿y qué feedback recibió de los demás países de cómo fueron los Panamericanos? Porque claro, nosotros quedamos muy contentos, como dice usted, fue una fiesta del deporte y de reencuentro, pero es importante ver cómo nos vieron desde afuera, ¿no? Bueno, yo diría que algunos de los aspectos prácticos que hemos vivido es que el Comité de Olimpiadas Especiales justamente estuvo de visita en nuestro país para el desarrollo de los Juegos Parapanamericanos. Y concluida esa visita nos dicen, miren, ustedes hemos visto lo que se ha realizado acá, tanto en asistencia de público, en la disposición que tienen quienes asisten, en la calidad de los recintos que están disponibles, en cómo se han implementado las actividades y la verdad que ha salido todo maravillosamente. Yo diría que ese fue el principal soporte que después nos permite efectivamente ser anfitriones de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, lo que se ratificó hace un par de meses atrás en Washington. Y es motivo de mucha satisfacción porque ese trabajo colectivo, y lo digo así porque intervienen muchos ministerios, porque interviene empresa privada,
porque adicionalmente las labores federadas y del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico de Chile también fueron muy valiosas. Y yo creo que cuando trabajamos colectivamente sí tenemos un buen resultado. Sí. Y eso yo creo que es un elemento sustancial de cara al futuro. Ministro, ¿y qué lecciones se sacan de los Panamericanos de la parte que no salió tan bien, que fue todo lo previo, ¿no? Porque Sí. llegó un momento en que se vio que no llegábamos con las piscinas, con la infraestructura, con las villas olímpicas. Y bueno, fue el momento en que usted designa a Harold May Nichols con su equipo y empieza todo a resultar, ¿no? Incluso había dudas de que fuera a resultar, había harta crítica y resultó. Pero que pasamos muchos nervios, se pasó, a pesar de que fueron varios gobiernos, había recursos. Entonces, ¿qué cree usted que se aprendió o no de eso para que nos podamos poner una meta tan grande como hacer los Juegos Olímpicos y no estar a última hora haciendo las cosas y no planificadamente? Yo diría que aquí hay varios aprendizajes y varias opciones de mejora. Entre los aprendizajes, efectivamente, yo creo que el despliegue territorial es una enorme virtud. Yo créame que disfruté pero tremendamente estar en comunidades que a lo mejor el resto del país no tenía la posibilidad de conocer. La Laguna San Pedro, que fue un lugar paradisíaco para la ejecución del remo y el canotaje. El surf en Pichilemu o los deportes de vela en Algarrobo y el Quisco. Digo este despliegue territorial porque tiene que ver con muchas disciplinas que requieren de estos anfiteatros naturales para su desarrollo. Y creo que ahí tenemos una buena potencialidad. Y también se utilizaron de muy buena forma. Eso como aprendizaje. Lo segundo es que efectivamente poder ampliar disciplinas que estén en distintos puntos de desarrollo. La quinta región estuvo con fútbol masculino-femenino, con el triatlón, con el balonmano masculino-femenino, con actividades de la vela, y creo que eso es muy valioso, poder diferenciarlo, llevarlo a distintos territorios. Obviamente que en las opciones de mejora también está el poder actuar con la mayor celeridad en el mayor tiempo posible. Y es por eso que muy bien usted señalaba que uno dice, no, pero si faltan tantos años todavía para el 2036, pero establecer programaciones, tener desarrollo de equipamiento, pensar en la cobertura adecuada, pensar en que si son territorios más amplios, hay que poder llegar y visitar todos esos ¿Qué territorios. pasó en los gobiernos anteriores o las autoridades deportivas anteriores en que no se fueron tomando las decisiones o no se No, avanzó yo como se diría que debía? probablemente si uno lo mira retrospectivamente dice, no, pero si esto lo vamos a implementar en tal tiempo. Claro, eso es lo que se Solo decía, que, no, vamos, sí, vamos bien, claro, hasta que de solo que repente, en la simultaneidad de tener todos los recintos ya se pone bastante más dificultoso, ¿no? Si uno piensa, eran 40 sedes para los Juegos Panamericanos, ubicadas en este despliegue territorial, con requerimientos muy distintos. Entonces, claro, uno puede decir, mi cronograma de este recinto va muy, va bien, va ordenado, vamos a llegar en la fecha, pero resulta que cuando probablemente se empiezan a superponer demandas, requisitos, además contamos con pandemia, con materialidad que era escasa, en fin, y eso fue afectando. Y por eso que la última etapa fue extremadamente intensa, pero también extremadamente colaborativa. Y yo tengo que agradecerlo porque efectivamente en todos los ámbitos fuimos encontrando una gran colaboración, una enorme disposición, y creo que son las situaciones que hay que tener muy presentes cuando uno tenga que construir un nuevo cronograma. sí, y mantendría el equipo, o sea, digo, Harold Mine Nichols fue una persona muy importante acá también, de tomó el desafío que se veía difícil y ese aprendizaje que hubo ahí. Yo diría que cada uno en su medida fue un articulador de soluciones y de gestión. Para nosotros, los gobiernos regionales fueron apoyos en cada una de las sedes que tuvimos desplegadas. Los municipios fueron también muy importantes en esta gestión local. El Instituto Nacional de Deporte fue muy valioso. Hay que pensar que todas las obras del Parque del Estadio Nacional eran llevadas adelante por el Instituto Nacional de Deporte. Y por supuesto también la Corporación Santiago 2023, que asumía la labor de la gestión operativa en el desarrollo de los Juegos. Por eso, si uno mira este contexto, dice, lo que logramos estructurar como equipo de trabajo fue positivo.
probablemente es algo que a mí me surge más fácil reconocer porque provengo de actividades deportivas donde uno mira el contexto colectivo, ¿no? Y donde ese colectivo es el que hace la gestión. Así que yo diría que ahí hay harto aprendizaje. Creo que también tuvimos otros aportes que no es menor dejar de tenerlos muy presentes. Por ejemplo, el marco legislativo. Deporte no es tan habitual que esté permanentemente en gestión legislativa. Se aprobó la ley panamericana que permite que los eventos del ciclo olímpico tengan beneficios tributarios y Sí. impositivos, Ministro, ¿no? y en ese sentido, ¿hay conversaciones ya con todos los sectores, digamos, transversales políticamente, con el sector privado, para que esta postulación de Santiago a la Olimpiadas 2036 sea colectiva también? Bueno, nosotros nos interesa mucho, hemos visto parlamentarios, hemos recibido parlamentarios que están también muy entusiasmados con esta situación, que incluso plantearon iniciativas a fines del 2023 respecto de poder mirar más adelante. También hemos tenido contacto con empresas, algunas de ellas que participaron también dentro de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, a los cuales les agradecemos enormemente su labor, su acompañamiento, más allá del mero tema financiero, que por cierto es relevante, pero comprometidos, Ya. presentes, Hay una activos. transversalidad política a favor de esta Me postulación. parece que de todas maneras, creo que en ese aspecto el agente movilizador del deporte es extremadamente potente. Si a eso le sumamos el poder trabajarlo en un tiempo, creo que también es un elemento positivo. Y si adicionalmente a eso pensamos en que va a poder territorialmente abordar más regiones de nuestro país, bueno, creo yo que genera también una adhesión especial. Ministro, hablemos del deporte y la política. Usted justamente decía, bueno, es de lo que une, ¿no? En el momento que fueron los Juegos Panamericanos en Santiago se vivió un ambiente distinto, fue contado en distintas crónicas, la sensación que había de las personas arriba del metro yendo hacia estos lugares. Se llamó el efecto FIU, que de hecho hubo alza en la aprobación del presidente de la República, pero después el efecto FIU fue pasando y volvimos como a lo de siempre. Eh, ¿Usted cómo ve que el deporte puede tener un rol más permanente, ¿no? En ayudar a que las personas en todos los países se encuentren con lo que los une, más allá de lo que los divide, por cliché que suene? Por cierto que en ese aspecto el deporte es un vehículo muy articulador. No solamente porque muchas veces el deporte tiene una expresión permanente desde el ámbito escolar, desde el ámbito universitario, desde la perspectiva de la familia, desde la utilización del tiempo libre. En muchos otros casos tiene que ver directamente con ese espacio de ocio o de descanso en que se aprovecha la actividad deportiva. Vincular esos espacios a que efectivamente sean promotores de inclusión, de seguridad, de espacios de recreación es extremadamente valioso. Y Sí. ahí es donde yo creo que se articula muy bien con la línea política. Efectivamente, Chile ha dado pasos y una prueba de ello es que hoy el deporte es un ministerio. Hasta Sí. hace Bueno, y usted es el ministro mejor evaluado, de hecho. pero yo creo que es una buena noticia por el deporte, porque hace algunos años atrás no éramos ministerio, o sea, era un servicio que puede ser muy relevante, muy significativo, pero desde el punto de vista político, que es lo que usted me señala, efectivamente hay una declaración política de que el deporte debe estar a nivel de Sí. ministerio y la importancia que eso requiere para el diseño y gestión de políticas públicas. Ministro, ¿le entusiasma políticamente lo que dice usted? Tiene ahora esta entidad, digamos, esta importancia política, el Ministerio del Deporte, y usted justamente encabeza la lista de los ministros mejor evaluados. A mí, y yo creo que ese Me ha imagino que sido. lo ha pensado. Lo que pasa es que tal vez yo provengo de un mundo donde yo miro las ubicaciones y las tablas y yo digo, mire, esto es todo transitorio porque lo que importa es cómo uno llega al final del campeonato. A mí hoy día lo que me motiva es este desarrollo, es ver más eventos, es ver que hay más actividad, es ver que esperamos a final de año un Panamericano de escalada Ya. deportiva. Pero no descartaría una carrera política después. Es que yo la verdad que mi vida ha sido deportiva. Si estoy aquí ha sido una consecuencia donde lo deportivo a lo mejor fue muy estimulante y a lo mejor hasta tal vez poco reflexivo en algún momento, porque uno dice,
Chile organizando unos Juegos Panamericanos es primera vez en la vida. Y probablemente uno vivir esa fiesta lo va a hacer una vez. Y creo que eso es muy, muy potente. Lo que venga después, yo la verdad no lo sé, porque si usted hace 2 años atrás me hubiese preguntado, oiga Jaime, ¿usted se imagina? Le he Sí. dicho, no lo sé. Oiga, ministro, pero ya, usted trabajó en el gobierno de la expresidenta Bachelet, ese fue Así su, es. su primer trabajo, podríamos decir, político, y ahora está con el presidente Boric. ¿Es usted un hombre de centro izquierda? Yo, en general, primero tengo la proximidad del deporte, que es la que más me gusta y me interesa. Efectivamente, tengo relaciones por distintos ámbitos, pero a mí más que y no ha sido nunca tal vez mi principal interés imaginarme en una militancia política, ¿no? No lo ha sido porque siento que he podido hacer lo que he hecho sin el requerimiento de un partido en particular o de un sector en particular, y creo que para el deporte a lo mejor es hasta un plus. Sí, y trabajaría entonces en un gobierno de centro derecha, por O sea, ejemplo. yo en deporte he trabajado en lo más variado. De pronto me han dicho, mire, ¿usted ha trabajado en una universidad? Sí. En magíster, sí. En diplomados, también. En sociedades anónimas deportivas profesionales, también. Como entrenador, también. Entonces, yo creo que el ámbito deportivo tiene ese espacio distinto. Y obviamente uno, llegados los momentos, hace los análisis que corresponden. Pero hoy día ponerse como en escenario supuesto es bastante Sí. complejo. Oiga, ministro, y a propósito de deporte y política, tratando de unir, ¿usted cree que es importante que los deportistas no se pronuncien políticamente? Se lo pregunto porque hoy día, bueno, que estamos viviendo momentos políticos bien polarizados, por ejemplo, en Francia, donde usted va a ir ahora, fue muy Mm. llamativo y, digamos, muy comentado que Mbappé, un futbolista tan importante como él, se haya pronunciado respecto de las elecciones legislativas en segunda vuelta de que la gente votara contra el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen, por ejemplo, y fuera parte de este cerco sanitario que propuso, que propuso el presidente Macron. Mire, yo diría que siempre en eso hay que ser muy prudente y cuidadoso porque finalmente un deportista dentro de una organización es parte de la organización. Y como tal, obviamente siendo muy diverso, hay que tener el cuidado de no afectar o no sentir que pasa a llevar a alguien con esa demostración, porque alguien la puede entender como del colectivo, ¿no? Entonces en eso yo sería bastante cuidadoso, sin perjuicio de que si uno a manera personal entiende que por los antecedentes que quiera o por su historia personal, familiar o política incluso, debe hacerlo, a mí me parece que también es válido con los argumentos y en las formas que sean correctas. Pero insisto, cuando uno está en un colectivo debe ser muy cuidadoso porque usualmente se puede interpretar que esto quiere representar a todo el grupo y no es así. ¿Cómo ha sido para usted ser parte de este gobierno, un gobierno en que hay dos coaliciones diferentes? Bueno, usted es independiente y que ha intentado hacer una síntesis entre experiencia y juventud, como la canción de Arjona. ¿Se ha logrado eso? Eh, Claramente yo estoy por el lado de la experiencia, ¿no? Porque no solo lo digo por la edad, sino por haber vivido un proceso anterior. eh, yo diría que en general mi relación y mis espacios de no solamente de trabajo, sino desde lo formal o a veces informal, ha sido muy grato. He tenido una enorme colaboración. Por cierto, hay ministros y subsecretarios con los cuales hemos podido trabajar en distintos ámbitos, temáticas que a lo mejor para uno resultan un poco complejas y difíciles, pero que hemos tenido una enorme ayuda. Por lo tanto, digo con eso que más allá de quién sea, de si es más joven o de más experiencia, si viene entrando o lleva más tiempo en el gobierno, han sido de un aporte tremendo. Y yo eso lo aprecio, lo valoro y lo agradezco ¿Y enormemente. usted ve una proyección a estas dos alianzas de gobierno que se han constituido para el gobierno del presidente Boric? ¿Ve una continuidad del proyecto que se ha Mire, a mí me armado acá? parece, y yo creo, ahí voy a apelar un poco a la experiencia de lo deportivo, en la medida de que hay objetivos comunes y que ese ideario todos tributamos para él, yo creo que es perfectamente posible seguir desarrollando, potenciándose, a lo mejor con las legítimas discrepancias o diferencias que puedan existir. Yo creo que es posible.
probablemente uno con su mejor amigo tiene diferencias, tiene discrepancias y no por eso deja de tener objetivos comunes, líneas de acción y trabajos que evidentemente reportan al mismo gran objetivo. Bueno, y pensando en la próxima elección presidencial, que falta todavía, pero no falta tanto, la figura que hoy día dentro del oficialismo mejor marca en las encuestas es justamente la expresidenta Bachelet, con quien usted trabajó. ¿Cómo vería usted una candidatura de ella agrupando a todo el oficialismo? Sobre todo pensando que ya la Democracia Cristiana y el Partido Comunista han dicho que les parece que sería una muy buena opción. Mire, por de pronto yo no me voy a pronunciar de las mejores candidaturas. Lo que sí yo puedo señalar que mi experiencia en el periodo que me tocó trabajar con la expresidenta Bachelet fue realmente un tremendo aprendizaje y una gran experiencia. Aprendizaje porque desde el ámbito de lo deportivo también hubo muy buenas noticias, se avanzó en la red de estadios bicentenario, llegó a Chile por primera vez el Rally Dakar, que fue también un bonito evento deportivo. Yo diría que fue una muy buena experiencia y bueno, si el camino y los acontecimientos determinan que ella toma una decisión, bueno, fantástico. Yo diría que esa decisión de qué va a venir en las próximas elecciones presidenciales es todavía un tema que está, comillas, en proceso, ¿no? Hoy día como que todos tienen su visión muy puesta en lo que van a ser las elecciones de este fin de año, donde claramente los gobernadores y los alcaldes van a ser las principales referencias. Sí. Bueno, ministro Pizarro, que le vaya muy bien representando a nuestro país en París 2024 y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Bueno, agradecerles este espacio. Creo que para el deporte, efectivamente, estar en estas conversaciones es muy valioso, es muy útil y también nos permite mirar hacia el futuro con mucha expectativa. Muy buena suerte y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.